Amados hermanos, bienvenidos a Conversemos de Evangelismo y Apologética. Yo soy Miguel Esparza y es una bendición poder servir a la iglesia en Latinoamérica a través de este programa y a través de esta plataforma. Les animo a que nos sigan en Facebook, nos pueden dar un like y también nos pueden suscribir a nuestro canal de YouTube de Living Waters Español. Y si usted está viendo esta transmisión a través de redes sociales, pues también les animamos a que puedan compartir este programa en sus muros. Hermano Luis, bienvenido una vez más a nuestro programa. ¿Creerás, hermano, que este ya es el tercer episodio de este nuevo segmento? Hermano, y gloria a Dios por eso. Finalmente la Escritura nos dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y creo que el día de hoy la misericordia de Dios ha estado nuevamente con nosotros para poder compartir con nuestros hermanos a través de este medio. Así es, Sando. Bueno, hermanos, la iglesia es como un ejército, hermanos, que debería estar entrenando a sus soldados para compartir su fe, para pelear la batalla por los perdidos. Y es por eso que hoy les queremos presentar este programa que se titula Batalla por los perdidos. Y sabemos que estamos en una batalla por las almas, por los inconversos, de aquellos que no conocen a Jesús como Señor y Salvador y que además van caminando ciegamente por este mundo, Luis, sin darse cuenta que al final hay un precipicio. Y la realidad es que el mundo está en manos de Satanás. Está en las manos del Dios de este mundo, quien ha cegado las mentes de aquellos que no creen. De hecho, en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y asimismo, en Salmos 82:5 dice, pero ustedes no saben ni entienden, andan en completa obscuridad, por eso la tierra tiembla hasta su simiente. Luis, ¿qué específicos son esos versos? Aquellos que no creen ya han sido condenados y están cegados además por el Dios de este mundo. Y además dice en el Salmos 82:5 que ustedes no saben ni entienden porque caminan, Luis, en completa obscuridad. Así es, hermano, esa es la realidad del ser humano, estamos cegados en nuestro entendimiento. Finalmente yo creo que ningún ser humano busca a Dios, sino que más bien huimos de Dios por esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Y bueno, más adelante vamos a ir abordando ese punto, pero me gustaría aclarar solamente, hermano, debido a que están hermanos mirándonos en esta ocasión, y quiero aclarar el concepto de la palabra mundo, es hablar del mundo en los aspectos espirituales, en el pecado que nos rodea, junto con su atracción, su seducción y su deleite. Y la Escritura nos presenta dos hechos reales al respecto. El primero de ellos es 1 Juan 5:9, algo que citaste ahorita en tu introducción, es que el mundo está bajo el poder del maligno, bajo su dominio, bajo su control, por supuesto bajo el control de Dios, ¿verdad? Y el punto número 2 es Santiago 4:4, y esto hace temblar mi vida, hermano. Dice, el que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. Wow, Luis. Y fíjate que, hermano, además las Escrituras nos dicen que esto es realmente una batalla espiritual. Y podemos apuntar a Efesios 6:12, donde dice que la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes, hermano. Creo que ese es un punto muy importante, que primeramente como soldados de Jesucristo podamos identificar contra qué y contra quién nos estamos afrontando. Número uno, que es una batalla espiritual y realmente estamos confrontando a Satanás. Claro, y es bueno saber que nuestra lucha no es contra las personas, sino más bien es a las personas a las que tenemos que alcanzar por medio del Evangelio.
Sin embargo, Dios nos ha dado también parte de las armas y herramientas que tenemos nosotros, que lo vamos a ir desglosando durante esta conversación. Pero en Gálatas 6:17, un poquito más adelante de lo que acabas de citar, nos habla del yelmo de la salvación. Ese yelmo es la pieza que se pone en la cabeza, en la armadura, que viene a proteger nuestros pensamientos, que viene a guardarnos, de alguna forma, hablando en lo espiritual, con el propósito de poder conservar nuestra paz y nuestro gozo en el Señor. Sin embargo, también dice la Escritura aquí que el propósito del yelmo es defendernos de los dardos de fuego del enemigo, es decir, la influencia en nuestros pensamientos. Pero ¿qué crees, hermano? No solamente eso, también encontramos en las Escrituras, y es algo que no debemos de ignorar, que nuestro enemigo ataca de diferentes formas. Te voy a poner unos ejemplos. Satanás, por citar estos ejemplos, dominó los pensamientos de Judas para así entregar al Señor Jesús. También Satanás azotó físicamente una enfermedad por 18 años con una enfermedad. Y este relato lo encontramos en Lucas capítulo 13, del verso 11 en adelante. Pero también Satanás estorbó al misionero, al apóstol Pablo, en uno de sus viajes para llegar a la iglesia de Tesalónica. Así que nos damos cuenta que nuestro enemigo no solamente ataca en nuestros pensamientos, sino que también busca de algunas formas y estrategias para hacernos caer. Hermano, pero la Biblia dice que el diablo es como un león rugiente. Mira lo que dice Primera de Pedro 5, 8, 9. Dice, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Luis, aquí podemos ver instrucciones muy específicas. Identifica primeramente que debemos de estar siempre alertas, ¿verdad? Debemos de estar a la guardia. Dice, manténganse siempre atentos. Después, identifica al enemigo. Dice, porque su enemigo es el diablo y además anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, no nos dice, aquí solamente no nos dice quién es el enemigo, sino que anda a la acechanza y cuál es su propósito, que es que anda buscando a quien devorar. De hecho, en Juan 10:10, como sabes, hermano, dice que el enemigo no viene más que a hurtar, a matar y a destruir. Y finalmente nos dice que debemos de estar listos para afrontar al enemigo, de ir a la ofensiva. Al final dice, deben mantenerse firmes y hacerle frente. Amén, hermano. Finalmente nos damos cuenta con esto que ese acecho implica que Satanás nos va a atacar por cualquier lado. En cualquier situación donde vea debilidad, flaqueza en nuestras vidas, va a estar ahí pronto para confrontar y, por supuesto, buscar hacernos caer. Así es, Luis. Bueno, pero ahora vamos a ver estos 3 principios de batalla para tener éxito en nuestra batalla por las almas. Luis, el primer principio, y creo el más importante, es que debemos conocer nuestra misión. Debemos conocer cuál es nuestro objetivo. Es imperativo que en cualquier plan, especialmente de batalla, que tengamos muy claro cuál es la meta, el objetivo y la misión. Dios en su palabra nos da instrucciones específicas que nos dicen qué hacer y a dónde ir. Y además el enemigo viene a la acechanza, ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro objetivo como cristianos? Es de predicar el evangelio a toda criatura, de ir a buscar y salvar lo que se había perdido, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Debemos de penetrar las trincheras del enemigo con la palabra de Dios, ir al campo de batalla a buscar a los perdidos, tal y como lo mencioné ahorita en Lucas 19:10. Y nuestra meta como soldados de Jesucristo es que debemos buscar salvar a la gente del infierno eterno y que nunca perdamos, hermanos, de vista este objetivo. Es decir, la meta de la iglesia es de cumplir con la gran comisión de ir a predicar el evangelio a todo el mundo, de ir al mundo a predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos a todas las naciones y, como está establecido en Hechos 1:8, de ser testigos de Jesucristo.
Así es, hermano. Yo creo que el apóstol Pablo finalmente es el misionero por excelencia que encontramos ministerialmente hablando y humanamente hablando en las Escrituras. Y él claramente dijo, sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero también encontramos a Pedro, que nos dice que Cristo nos dejó a nosotros ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿qué es lo que Pablo imitaba de Cristo? Bueno, la obediencia al Padre, el amor por las almas, la pasión y la entrega por la obra y por la causa del Evangelio. Y creo que nosotros debemos armarnos de ese mismo pensamiento. Cristo nos dejó su ejemplo a través de dejar la comodidad, dejó su trono, dejó su gloria por un tiempo para venirnos a servir a nosotros. Pablo también lo dejó todo, él era fariseo de fariseos, tendría cierta posición dentro del gobierno de Israel en aquellos tiempos, pero abandonó todo ese lugar. Lo estimó como basura, habla en Filipenses 3, con tal de ganar a Cristo. Y creo que nosotros debemos de buscar la misma identidad e imitar a Cristo en todos los aspectos para ganar también a Cristo en nuestras vidas, hermano. Así es, Luis. Y bueno, el segundo punto, vamos a continuar ahora, y el segundo principio de batalla es conoce tus armas. Uno de los principios más importantes como soldados de Jesucristo es de conocer las armas que tenemos disponibles para la batalla. Las armas son la palabra de Dios, la oración y la fe. Hermano Luis, y a todos los que nos están escuchando, todo soldado debe comer bien y debe estar bien alimentado para mantener sus fuerzas. Es decir, el éxito de la batalla o de su misión puede depender de esto. De hecho, Salmos 1 dice que medites en la ley de día y de noche y prosperarás. Y en lo que queremos prosperar son en nuestros esfuerzos evangelísticos, en nuestra misión de ir a buscar y salvar lo que se había perdido. Luis, la realidad es que nosotros comemos todos los días porque nuestro cuerpo nos pide de comer. Nuestro cuerpo necesita energía a través de los alimentos que consumimos. Y créanme, créanme que todos los días tenemos hambre. Pero de la misma manera, nuestro espíritu, nuestra alma también necesita alimentarse todos los días. Luis, entonces, la pregunta es, o la pregunta que podemos plantear es, ¿lees tu Biblia o leen su Biblia todos los días? Pues finalmente, hermano, hablando y dirigiendo este mensaje a creyentes, más que una pregunta debería ser una afirmación, ¿verdad? Si eres cristiano, debes leer tu Biblia todos los días para conocer al Señor. Jesús dejó en claro, hermano, al ser tentado en el desierto por el tentador, por Satanás, después de 40 días, 40 noches que tuvo hambre, Jesús, cuando fue tentado en convertir las piedras en pan, Jesús le respondió que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso nos habla de la importancia de llenarnos, de saturarnos de la palabra del Señor, que ésta gobierne, que controle nuestras vidas y nuestros pensamientos, nuestras acciones y decisiones en todo momento. Y eso nos lleva al segundo punto, a la segunda arma, que es la oración. Y una definición muy sencilla de oración es hablar con Dios. Sin embargo, cuando estamos hablando, hermano, de librar la batalla por los perdidos, debemos recordar que el que mejor conoce a nuestro enemigo y además cómo vencerlo es Dios. De hecho, la oración es nuestra conexión directa con el centro de mando, es nuestra conexión directa con Dios y es por medio de este medio que recibimos los suministros y las instrucciones necesarias para hacer frente al enemigo y pelear la buena batalla. De hecho, la oración es nuestra línea vital con Dios. Además, la oración es nuestra línea vital con Dios, pero el pecado puede causar interferencia en nuestra vida. Mira lo que dice Isaías 59:2. Dice, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y Dios. Son sus pecados los que los han llevado a volverles la espalda para no escucharlo. Son sus iniquidades, su pecado, lo cual ha creado una división. Y el buen soldado de Jesucristo debe estar leyendo su palabra y debe estar en oración para resistir a Satanás y para no caer en pecado, para no crear una división, un distanciamiento entre nosotros y Dios, ya que de otra manera
Luis, podemos ser susceptibles al pecado y nos podemos eventualmente desconectar de Dios. Amén, hermano. Finalmente, acabas de decir algo muy importante, que nuestra oración puede llegar a tener estorbo. Es por eso importante conocer la palabra, las promesas de Dios, para que nosotros entendamos la importancia de estar a cuentas con Él. Porque el apóstol Pablo dice que aquel que se limpia de toda contaminación, de pecado, de corrupción en nuestras vidas, va a ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y 1 Tesalonicenses 5:17 nos habla de otro principio, que es orad sin cesar. Ahora, orar sin cesar no implica que todo el día estemos en una meditación como si fuéramos monjes. Está hablando de una comunicación continua con Dios, una dependencia total del Señor, donde nosotros estamos descansando en su voluntad, en su señorío, en sus promesas, donde sabemos que Él cuida por nosotros, donde Él va delante de nosotros como poderoso gigante, porque Jehová es varón de guerra, enseña la Escritura. Entonces Él nos fortalece, Él nos sustenta y tenemos que aprender a depender de Él. Y hasta ahorita, hermano, pues creo que hemos visto dos armas poderosísimas que Dios nos ha dado, que es la oración y su palabra, pero hace falta algo más para complementar esto. Así es, Luis. Aparte de su palabra y la oración, a través del cual recibimos suministros, a través del cual somos fortalecidos, somos animados y somos bendecidos también. La palabra de Dios, y a través de la oración podemos ser bendecidos, pero también el siguiente punto o la tercer arma es que debemos de tener fe. Así es, hermano. Y qué mejor lugar que las Escrituras para encontrar la definición de la fe, y sobre todo el capítulo 11, que conocemos como el capítulo de los héroes de la fe, aquellos Amén. hombres y mujeres que caminaron con el Señor. Y el verso 1 es clave, ya que nos habla de que la fe es la certeza, es decir, con la seguridad que esperamos lo que aún no vemos, es la convicción de lo que no se puede ver. La fe no se basa en algo que podemos tocar o ver, porque si lo podemos ver o tocar, diríamos, ¿para qué esperarlo? Sin embargo, nos habla de depender y confiar en que las promesas de Dios se cumplirán, que cada una de ellas son sí y amén para nuestras vidas, como en la gran comisión. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y nosotros debemos creerlo de todo corazón. Sin embargo, en el verso 6 también nos dice algo muy importante, ahí mismo en Hebreos capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. No habla de una aceptación a medias delante de Dios cuando medio le creemos. O le creemos o no le creemos. De la misma forma cuando pensamos o Dios es todopoderoso o no lo es. Y si nosotros entendemos que Dios es todopoderoso, entonces nuestra fe descansa en Él y podemos descansar en sus promesas y podemos acercarnos a Él confiadamente, agradándole a Él, confiando en Él. Eso es lo que Él espera de nosotros, porque espera que nos acerquemos a Él creyendo que Él existe, que Él está ahí y que además es galardonador de los que le buscan. Y es por eso, Miguel, que como soldados de Jesucristo debemos vivir como objeto de fe y no como un sujeto de fe. Así es, Luis. Es decir, no podemos dejar que nuestras circunstancias de este mundo, por las situaciones que estemos pasando, aún ahora en este momento que estamos en cuarentena por el coronavirus, no podemos dejar que eso influencie nuestro gozo o nuestro regocijo. Más bien, Jesús le dijo a los discípulos, les dijo, no se regocijen porque los demonios se sujetan a ustedes. Más bien les dijo, regocíjense porque su nombre está escrito en el cielo. Y el cielo, el hecho de que nuestro gozo, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ese debe de ser nuestro objeto y eso debe de traer gozo. Amén, amén. Aún más en la batalla que estamos peleando y aún más en esta circunstancia de pelear y de enfrentar la batalla por los perdidos. Así que como buenos soldados de Jesucristo, ahora ya conocemos nuestra misión, la cual es de penetrar las trincheras del enemigo y de ir a predicar y compartir el evangelio. Así usando nuestras armas más poderosas en Dios para librar la batalla por los perdidos. Y en resumen, Luis, las armas que revisamos son la palabra de Dios, la oración y la fe. Bueno, pero eso nos lleva ahora a nuestro tercer principio. El tercer principio de batalla es conoce a tu enemigo. El enemigo es triple: el mundo, la carne
y Satanás. El mundo es el campo de batalla, hermanos, donde se libra la batalla por los perdidos. Mira lo que dice Primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen de Dios, sino provienen del mundo. Y mira lo que dice 2 Timoteo 2:4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, nosotros como soldados de Jesucristo realmente no nos debemos de enredar en las cosas mundanas, en las cosas de esta vida. Y en Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos al patrón de este mundo, sino más bien que seamos transformados por medio de la renovación de nuestras mentes. Así es, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue presentado con Poncio Pilato, él claramente dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando Jesús intercedió por nosotros en Getsemaní, este registro está en Juan capítulo 17, él también oró por nosotros, no pidiendo al Padre que nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal. Y ese es el enfoque precisamente de lo que estabas mencionando, de que pues tenemos familias, tenemos que trabajar, muchas cosas, pues Dios entiende que estamos aquí, pero finalmente Él nos invita y nos demanda a que no nos enredemos, precisamente como lo dijo Pablo, no nos enredemos en los asuntos de esta vida, sino que podamos ser realmente guardados para la gloria de Dios, haciendo todo como un fruto de justicia en nuestras vidas. Mira lo que dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, ¿cómo es que nacemos de Dios? Pues es el nuevo nacimiento. Es cuando venimos a Cristo en arrepentimiento, en fe, y confiamos en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y esta es entonces la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Así es, Luis. Y además, bueno, el segundo punto es la carne. Y para poder encargarnos del mundo y del diablo, primero es necesario de encargarnos de la carne. Es nuestra carne la que nos enreda y nos impide ser buenos soldados de Jesucristo. Pero si nos encargamos de la carne, el mundo y el diablo no tendrán poder sobre nosotros. Más bien, el mundo no podrá atraernos. Pero ¿cómo vamos a conquistar nuestra naturaleza pecaminosa? Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí el jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Amén, hermano. Yo creo que voy a tomar ese verso. Lo que acabas de decir de Gálatas 6:14 es sumamente importante. Entre nosotros y el mundo está la cruz, y entre el mundo y nosotros está la cruz. Ya no hay forma de ir y venir. Lo que nos está dejando en claro esto es que Dios ya nos ha apartado, nos ha separado, lo que es la santificación para nuestras vidas, para serle útiles. Y también la manera en la que nosotros podemos someter la carne es a través de llevar una vida en el Espíritu. Pablo habla mucho de esto en la carta a los Romanos, con el propósito de entender y comprender el poder que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y Luis, solo haciendo una pausa, además que en 2 Corintios el apóstol Pablo nos dice que en Cristo somos una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado y ahora todo es hecho nuevo. Entonces, como una nueva criatura en Cristo podemos vencer a la carne. Bueno, Luis, y eso nos lleva al tercer punto también, que es la tercer parte de nuestro enemigo, que es Satanás. Satanás, así es. El primero fue el mundo, después la carne, pero ahora Satanás. Así es. Es una realidad que es nuestro enemigo, es el enemigo de nuestras almas, es el que tiene a los perdidos, bajo su yugo de esclavitud. Por lo tanto, los perdidos son como rehenes que debemos rescatar de sus manos, por supuesto con el poder del evangelio, que sigue siendo el poder de Dios. Y Santiago 4:7 nos habla de cómo hacerlo. Por lo menos ahora nosotros que somos creyentes, lidiamos esa batalla. Los rehenes están bajo su yugo, bajo su esclavitud, que son las personas que son los inconversos, que aún no conocen de Cristo. Pero nosotros como cristianos a veces seguimos batallando y lidiando con ciertas cosas que Satanás nos tiene oprimidos. ¿Qué hay que hacer? La Escritura dice claramente, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, someterse a Dios.
¿A qué? A su palabra, a sus mandamientos, a su voluntad. Y entonces así, con el entendimiento de quién es Dios, podremos resistir al diablo. No está diciendo que vamos a atacarlo, sino que vamos a resistir los ataques. Y Él va a huir con nosotros. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que le hará retroceder. Cada vez que Satanás tentaba a nuestro Señor respondía, escrito está. Ya casi se nos está acabando el tiempo y quisiera resumir esto, amados hermanos. Hoy hemos aprendido que la batalla por las almas es una batalla espiritual, es una batalla contra principados y huestes espirituales en las regiones celestiales. También hemos revisado 3 principios de batalla muy importantes. Una, conoce tu misión, conoce tus armas, y número 3, conoce a tu enemigo. Nuestra misión es de ir a predicar, de ir al mundo a predicar el evangelio a toda criatura, de ir a ser discípulos a todas las naciones. Así es que usen estas herramientas, usen estos principios que hemos compartido para que ustedes puedan pelear la batalla sabiendo que nuestra misión principal y la más importante, establecido en Lucas 19:10, es de ir a buscar y a salvar lo que se había perdido, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Finalmente les comparto Judas 1:22-23, que dice: y sean comprensivos con los que dudan, a otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo, y a otros más tengan compasión, pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Luis, este verso es tan esencial e importante, porque la realidad, hermano, es que las personas que mueren sin Jesucristo van a pasar una eternidad separados de Dios en el infierno. La paga del pecado es la muerte. Luis, si puedes hacer un último comentario acerca de esto. Así es, hermano. Quiero complementar ese versículo. Más la dádiva de Dios. El regalo que Dios nos ha dado es la vida eterna en su Hijo. Dios no escatimó el enviar el rescate por nosotros. Hermanos que están escuchando, tienes que saber algo. Y Él es el que ha marcado el destino final para cada uno de nosotros. Y si aún no has confesado a Cristo como Señor y Salvador, que implica arrepentimiento y obediencia a su palabra, estás a tiempo todavía. Date cuenta que la muerte es real y en cualquier momento puede llegar a tu vida. Así que estás a tiempo. Vuelve tu corazón al Señor, arrepiéntete y obedece su palabra. Amén, amén, hermano. Y finalmente, amados hermanos, imagínense que usted tuviera la cura para una enfermedad muy grave. Imagínese que usted ahora mismo tuviera la cura para el coronavirus. ¿Qué clase de doctor o qué clase de personas fuéramos para no compartir el medicamento para salvarle las vidas a miles de personas? La enfermedad de este mundo es el pecado, y usted y yo conocemos el medicamento, conocemos el remedio para esta enfermedad, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos y esperamos, el hermano Luis y yo, esperamos verlos en otra edición de un próximo programa. Y recuerden, hermanos, que la clave para la victoria en la fe está en la cruz de Jesucristo. El Señor les bendiga grandemente. Visítanos en línea en español.livingwaters.com. Obtén el curso de entrenamiento básico en evangelismo, Los Pasos del Maestro, con una guía de estudio completa. Revoluciona tu iglesia y enseña a tu congregación cómo alcanzar efectivamente a los perdidos. Además, hallarás herramientas evangelísticas gratuitas, libros, tratados, películas evangelísticas y mucho más. También te podrás registrar a nuestro boletín informativo. Visita español.livingwaters.com y nuestros sitios en YouTube y Facebook.